Hay un momento en la vida de todo hombre en el que el ruido externo comienza a cansar más que el silencio. Un punto exacto donde la constante búsqueda de atención, validación y compañía deja de sentirse natural y empieza a sentirse forzada. Y es justo ahí donde muchos cometen el error de huir de la soledad, sin darse cuenta de que están escapando del lugar donde nace su mayor poder. Porque la soledad, aunque pocos lo entienden, no es ausencia, es presencia concentrada. Es el espacio donde el hombre deja de actuar para otros y comienza a construirse para sí mismo. Y paradójicamente, cuanto menos intenta agradar, más atractivo se vuelve. La atracción no surge del esfuerzo desesperado por ser visto, sino de la calma de quien no necesita ser buscado constantemente. El hombre que sabe estar solo, proyecta algo que no se puede fingir, autosuficiencia emocional. Y eso, en términos psicológicos, es profundamente atractivo. No porque sea frío o distante, sino porque no transmite carencia. Su energía no pide, no persigue, no suplica. Se sostiene. La soledad bien integrada le enseña a no reaccionar desde la necesidad, sino desde la elección. Y cuando un hombre elige, en lugar de necesitar, su presencia cambia por completo. Muchas personas confunden atractivo con popularidad, cuando en realidad son opuestos. El atractivo verdadero nace del centro, no de la multitud. Un hombre que se siente cómodo en su propia compañía, no depende de estímulos constantes para sentirse valioso. No llena silencios por miedo, no tolera relaciones vacías por costumbre. Ha aprendido a convivir con su mente, con sus pensamientos, con sus sombras. Y esa intimidad consigo mismo le da una estabilidad que se percibe sin palabras. Las mujeres no se sienten atraídas por quien habla más, sino por quien transmite calma interior. La soledad también afila el carácter. Le quita capas al ego, elimina distracciones innecesarias y deja solo lo esencial. Cuando un hombre pasa tiempo solo, empieza a notar qué hábitos lo debilitan y cuáles lo fortalecen. Aprende a regular sus impulsos, a observar en lugar de reaccionar, a pensar antes de actuar. Esa templanza es una forma silenciosa de liderazgo. No necesita imponerse, porque su presencia ya ocupa espacio. Y ese tipo de dominio interno es algo que no se aprende en grupo, se forja en aislamiento consciente. Desde la psicología, esto tiene una explicación clara: el misterio atrae más que la sobreexposición. El hombre que no está siempre disponible, que no explica cada movimiento, que no busca aprobación constante, despierta curiosidad. No porque juegue a desaparecer, sino porque su vida no gira en torno a ser validado. Tiene dirección, tiene propósito, tiene mundo interno. Y la mente humana, especialmente en dinámicas de atracción, se siente naturalmente atraída por aquello que no puede descifrar de inmediato, por lo que se sostiene por sí mismo. Por eso, la soledad no te hace menos deseable, te hace más selectivo, más sólido, más magnético. Te obliga a enfrentarte contigo mismo, a ordenar tu interior, a construir una identidad que no depende del reflejo de otros. Y cuando un hombre llega a ese punto, deja de preguntarse cómo atraer, porque su sola forma de estar ya genera atracción. No porque lo intente, sino porque se convirtió en alguien que no necesita ser completado. En este video vas a descubrir por qué la soledad, lejos de alejarte del amor y la conexión, puede ser el camino más directo hacia una atracción auténtica, profunda y duradera. Lección 1. La soledad elimina la necesidad y eso te vuelve magnético. Uno de los rasgos menos atractivos en cualquier persona, aunque rara vez se diga en voz alta, es la necesidad emocional. No porque sea mala, sino porque se percibe como una carga inconsciente. La necesidad empuja, presiona, acelera. Hace que un hombre busque atención no desde el deseo genuino de compartir, sino desde el miedo a estar solo. Y ese miedo, aunque se intente ocultar con palabras bonitas o actitudes complacientes, siempre se filtra en la energía. La soledad, cuando se atraviesa conscientemente, cumple una función clave: te desintoxica de esa urgencia. Te obliga a dejar de buscar afuera lo que aún no has construido dentro. Cuando un hombre no sabe estar solo, convierte a los demás en anestesia. Usa conversaciones, relaciones o validación externa para no enfrentarse a su propio vacío. Y desde la psicología, esto genera dependencia. El problema no es querer compartir, sino necesitar hacerlo para sentirse completo. La soledad rompe ese patrón. Al principio incomoda porque deja al descubierto inseguridades que antes se tapaban con ruido. Pero con el tiempo ocurre algo poderoso: el sistema emocional se regula. Ya no reaccionas con ansiedad ante la ausencia. Ya no interpretas el silencio como rechazo. Empiezas a estar bien contigo, incluso cuando nadie está disponible. Y ese equilibrio interno se nota. La atracción funciona, en gran parte, por contraste. Donde hay calma frente a la prisa, hay interés.
Donde hay firmeza frente a la urgencia, hay respeto. Un hombre que ha aprendido a estar solo, no corre detrás de atención, no se sobreexplica, no intenta convencer a nadie de su valor. Su lenguaje corporal cambia, su tono se vuelve más pausado, sus decisiones más claras. Ya no actúa desde el ojalá me elijan, sino desde el si encaja, bien, si no, sigo mi camino. Esa postura no es arrogancia, es estabilidad. Y la estabilidad es profundamente atractiva porque transmite seguridad. Además, la soledad enseña algo que pocos dominan, la autorregulación emocional. Un hombre que se expone a estar solo, aprende a atravesar incomodidades sin huir. Aprende a sentir tristeza sin dramatizarla, aburrimiento sin desesperarse, deseo sin actuar impulsivamente. Esta capacidad de sostener emociones, sin perder el centro, es una señal clara de madurez psicológica. Y la madurez, en dinámicas de atracción, pesa más que la apariencia, más que las palabras, más que las promesas. No se trata de parecer fuerte, sino de ser estable cuando nadie está mirando. Desde un punto de vista más profundo, la soledad también redefine la forma en que un hombre se relaciona. Cuando ya no necesita, empieza a elegir mejor. No se conforma con cualquier vínculo solo para no estar solo. Se vuelve más selectivo, más consciente de lo que suma y de lo que drena. Y esa selectividad genera valor. No porque juegue a ser inaccesible, sino porque su tiempo y su energía dejaron de ser baratos. Cuando un hombre se valora lo suficiente como para no regalarse desde la carencia, los demás comienzan a percibirlo como alguien que merece ser elegido, no rescatado. La soledad, entonces, no te vuelve frío ni distante. Te vuelve centrado. Te devuelve el eje. Elimina la ansiedad por agradar y la reemplaza por coherencia interna. Y esa coherencia se traduce en atracción natural, sin esfuerzo, sin estrategias forzadas. Porque cuando un hombre está completo por sí mismo, su presencia no pide nada, pero lo dice todo. No intenta llenar vacíos ajenos porque ya no está huyendo de los propios. Y ahí ocurre el cambio definitivo. Dejas de buscar ser atractivo y te conviertes en alguien que lo es, por la forma en que se sostiene en silencio. Lección 2. El hombre que camina solo, proyecta misterio, seguridad y valor interno. Existe una diferencia abismal entre el hombre que se muestra constantemente y el hombre que no necesita exponerse para existir. El primero busca ser visto, el segundo simplemente es. Y esa diferencia se percibe de forma inmediata. El misterio no nace del silencio forzado ni de estrategias para parecer interesante, nace de una vida interior rica, ordenada y autosuficiente. El hombre que ha pasado tiempo a solas no siente la urgencia de explicarse, de justificarse ni de compartir cada detalle de su vida. No porque oculte algo, sino porque ya no necesita validación externa para sentirse real. Esa contención natural despierta curiosidad, porque lo que no se entrega de inmediato, invita a ser descubierto. La seguridad auténtica no se anuncia, se transmite. Y la soledad es uno de los terrenos donde esa seguridad se construye sin ruido. Cuando un hombre aprende a convivir consigo mismo, deja de temer el rechazo, porque ya no se abandona internamente. Esto cambia por completo su forma de interactuar. Su postura corporal se relaja, su mirada se vuelve firme, su voz pierde tensión. Ya no habla para impresionar ni actúa para agradar. Esa calma interna genera una sensación de estabilidad que los demás perciben incluso antes de intercambiar palabras. Y en dinámicas humanas, especialmente en la atracción, la estabilidad siempre genera confianza. El misterio también surge porque el hombre solitario no vive en modo reacción. No responde de inmediato a cada estímulo ni se deja arrastrar por la urgencia social. Piensa, observa, decide. Esa pausa consciente es interpretada como control interno. Mientras muchos reaccionan por impulso, él elige cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo retirarse. Esa capacidad de no ser predecible no viene del juego, sino del dominio emocional. Y lo impredecible, cuando no es caótico, sino coherente, resulta profundamente atractivo porque rompe con la monotonía de lo obvio. Además, el valor interno se construye cuando un hombre deja de medirse por la aprobación externa. La soledad lo enfrenta con una pregunta clave: ¿quién soy cuando nadie me mira? Y la respuesta a esa pregunta define su identidad real. Un hombre que se respeta en privado se sostiene en público. No necesita exagerar logros, ni competir, ni imponerse. Su valor no depende de comparaciones porque ya se ha validado internamente. Esa autoafirmación silenciosa genera una presencia sólida, difícil de ignorar. No busca destacar, pero destaca porque no necesita hacerlo. Desde la psicología social, esto se explica de forma clara. Las personas se sienten atraídas por quienes parecen completos, no por quienes buscan ser completados. El hombre que camina solo, transmite que su vida ya tiene estructura, dirección y sentido.
No invita desde la carencia, invita desde la plenitud. Y eso cambia completamente la dinámica. Ya no es, ¿me aceptas? Sino, ¿encajas en mi mundo? Esa inversión del marco no se logra con frases ni con técnicas, se logra con tiempo a solas, con reflexión, con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Por eso, el hombre solitario no es invisible, es intrigante. No es distante, es selectivo. No es frío, es estable. Su misterio no genera ansiedad, genera interés. Su seguridad no intimida, tranquiliza. Y su valor no se negocia, se percibe. Todo esto nace de haber aprendido a estar solo, sin huir, sin anestesiarse, sin llenarse de ruido innecesario. Porque cuando un hombre se convierte en su propio centro, deja de girar alrededor de la opinión ajena. Y cuando eso ocurre, su presencia empieza a hablar incluso cuando guarda silencio. Lección 3. La soledad fortalece tu carácter y te convierte en un referente emocional. El carácter no se forma cuando todo va bien, ni cuando estás rodeado de apoyo constante. El carácter se forja cuando no hay aplausos, cuando no hay compañía que amortigüe la incomodidad, cuando la única voz que escuchas es la tuya. La soledad expone sin filtros quién eres realmente, no la versión social, sino la interna. Y aunque ese encuentro puede ser incómodo, también es profundamente formativo. Porque cuando un hombre aprende a sostenerse emocionalmente sin depender de otros, desarrolla una estabilidad que se convierte en referencia para quienes lo rodean. No necesita dominar a nadie, su sola forma de estar transmite firmeza. Muchos confunden fortaleza emocional con frialdad, cuando en realidad son opuestas. La frialdad nace del bloqueo, la fortaleza nace de la integración. Un hombre que ha pasado tiempo solo, ha aprendido a sentir sin perder el control. Ha atravesado frustraciones, silencios, dudas, sin reaccionar de forma impulsiva. Esa capacidad de procesar emociones, en lugar de reprimirlas, lo vuelve más consciente y más presente. Y en cualquier interacción humana, la presencia emocional es clave. Las personas confían en quien no se desborda ni se derrumba ante el primer conflicto, porque transmite seguridad y contención. La soledad también elimina una debilidad común, la necesidad de ganar cada interacción. Cuando un hombre deja de buscar validación constante, deja de discutir por ego, de demostrar por inseguridad, de imponerse por miedo. Empieza a elegir sus batallas, a hablar cuando suma y a callar cuando no es necesario. Ese autocontrol no es pasividad, es inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es una de las cualidades más valoradas, aunque pocas veces se mencione directamente. No se impone, se reconoce. No se exige, se siente. Desde una perspectiva psicológica profunda, el liderazgo emocional surge cuando una persona es capaz de regularse antes de intentar influir en el entorno. El hombre que se ha trabajado en soledad no busca controlar emociones ajenas porque primero aprendió a gestionar las propias. Esa coherencia interna genera respeto natural. No necesita elevar la voz ni marcar territorio. Su forma de responder, de escuchar y de decidir establece un marco claro. Y ese marco, cuando es firme pero tranquilo, se convierte en un punto de referencia para otros, especialmente en contextos de incertidumbre o tensión. Además, la soledad fortalece la congruencia. Cuando pasas tiempo contigo mismo, descubres qué valores son realmente tuyos y cuáles adoptaste por presión externa. Esa claridad te permite actuar con coherencia, incluso cuando no es lo más cómodo. Y la coherencia es uno de los pilares del carácter fuerte. Un hombre congruente no cambia su postura según quien lo observe. No adapta su discurso para agradar. Se mantiene fiel a sus principios porque ya los ha probado en silencio. Esa firmeza ética se percibe y genera admiración, no porque sea perfecta, sino porque es auténtica. Por eso, la soledad no te endurece, te estructura. No te vuelve distante, te vuelve centrado. No te convierte en alguien que domina a otros, sino en alguien que se domina a sí mismo. Y ese dominio interno es la base de cualquier influencia sana. Las personas se sienten atraídas por quienes no necesitan imponerse para ser respetados. Y ese tipo de respeto nace del carácter, no del ruido. La soledad, cuando se vive con conciencia, es el gimnasio donde se entrena ese carácter silencioso que luego se nota en cada gesto, en cada decisión y en cada silencio bien colocado. Lección 4. La soledad te enseña a elegir mejor, a quién dejas entrar en tu vida. Cuando un hombre no sabe estar solo, suele confundir compañía con conexión. Acepta presencias que llenan tiempo, pero no propósito. La soledad consciente rompe ese patrón. Al pasar tiempo contigo mismo, empiezas a notar la diferencia entre quien suma calma y quien trae ruido, entre quien aporta claridad y quien genera desgaste.
Ya no buscas llenar vacíos emocionales porque esos vacíos han sido enfrentados, comprendidos y ordenados en silencio. Y esa claridad interna cambia radicalmente tus estándares. No desde el ego, sino desde el respeto propio. Elegir mejor no significa volverte frío o inaccesible, significa volverte consciente. El hombre que ha transitado la soledad deja de permitir accesos automáticos a su mundo emocional. Observa, escucha, evalúa. No se deja llevar solo por la atracción inmediata ni por la urgencia de sentir algo. Entiende que no toda intensidad es profundidad, y que no toda cercanía es intimidad real. Esa capacidad de discernir nace cuando has aprendido a disfrutar tu propia compañía, porque ya no temes quedarte solo, si alguien no encaja. Psicológicamente, esto se traduce en límites más claros y sanos. La soledad te enseña dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Aprendes a decir no sin culpa, a tomar distancia sin drama, a retirarte sin necesidad de justificarte. Un hombre con límites claros transmite estabilidad y madurez emocional. No reacciona desde la herida ni desde el abandono, sino desde la elección consciente. Y esa forma de relacionarse genera respeto inmediato, porque deja claro que su tiempo, su energía y su atención tienen valor. Además, cuando te eliges primero en soledad, dejas de idealizar a las personas. Ya no proyectas en otros lo que te falta internamente. Ves a cada persona como es, no como una solución a tus carencias. Esto te protege de vínculos desequilibrados y dependientes. El hombre que se conoce en soledad no se pierde en relaciones confusas, porque sabe quién es, qué quiere y qué no está dispuesto a tolerar. Esa claridad reduce el caos emocional y aumenta la calidad de las conexiones que permite entrar en su vida. Desde una mirada estoica, elegir bien es una forma de autodisciplina. No todo lo placentero es beneficioso, y no todo lo cómodo es correcto. La soledad te entrena para soportar la incomodidad de esperar, de filtrar, de no precipitarte. Y esa paciencia estratégica es una de las cualidades más subestimadas del atractivo masculino. Un hombre que no se apresura, transmite que no vive desde la escasez, que no teme perder oportunidades, porque confía en su capacidad de crear otras mejores. Por eso, la soledad no te aísla, te afina. No te vuelve exigente por orgullo, te vuelve selectivo por conciencia. Empiezas a rodearte de personas que respetan tu ritmo, tus valores y tu silencio. Y cuando alguien entra en tu vida, no lo hace para llenarte, sino para caminar contigo. Esa forma de elegir transforma por completo tus relaciones. Menos drama, menos confusión, más profundidad. Porque cuando un hombre aprende a estar bien solo, deja de aceptar cualquier compañía. Y esa elección consciente es, en sí misma, profundamente atractiva. Lección 5. La soledad elimina la necesidad de perseguir, y despierta una atracción natural. Perseguir, casi siempre nace de una sensación interna de escasez. No de deseo genuino, sino del miedo a perder, a no ser suficiente o a quedarse atrás. La soledad consciente desmantela ese impulso desde la raíz. Cuando un hombre aprende a estar bien consigo mismo, deja de correr detrás de personas, oportunidades o validación. No porque se vuelva indiferente, sino porque ya no actúa desde la urgencia. Esa calma interior cambia completamente su energía. Y la energía que no persigue, que no suplica, que no se esfuerza por convencer, se vuelve naturalmente atractiva. Psicológicamente, las personas responden más a quien se elige a sí mismo que a quien busca ser elegido. El hombre que ha integrado la soledad no necesita demostrar su valor, porque lo siente internamente. Ya no envía señales de ansiedad ni de dependencia emocional. Sus acciones son claras, medidas y congruentes. Esa coherencia genera una dinámica distinta. En lugar de intentar llamar la atención, se convierte en alguien que despierta interés. No por ausencia estratégica, sino por presencia sólida. Está ahí, pero no se entrega desde la necesidad. La soledad también enseña algo crucial: no todo lo que se desea debe perseguirse. A veces, el mayor acto de poder personal es retirarse con dignidad. El hombre que ha pasado tiempo solo, entiende que su valor no aumenta insistiendo, explicándose de más o forzando conexiones. Aprende a leer señales, a respetar silencios y a no invertir energía donde no hay reciprocidad. Esa capacidad de soltar sin resentimiento es una forma avanzada de madurez emocional. Y la madurez, aunque no haga ruido, siempre se percibe. Desde una perspectiva más profunda, dejar de perseguir reordena el marco de la interacción. Ya no es ¿qué puedo hacer para gustar?, sino ¿esto realmente encaja con mi vida? Ese cambio interno transforma la comunicación, el lenguaje corporal y las decisiones. El hombre centrado no acelera procesos ni presiona resultados. Confía en el ritmo natural de las cosas.
Y esa confianza transmite abundancia interna. No vive con miedo a perder porque sabe que puede volver a construir, volver a elegir y volver a empezar si es necesario. Además, la soledad te devuelve algo que muchos pierden, el control sobre tu atención. Cuando no estás disperso buscando aprobación, tu atención se vuelve selectiva y poderosa. Escuchas mejor, observas más, hablas menos pero con intención. Esa economía de palabras y gestos crea impacto. En un mundo saturado de ruido emocional, quien no compite por atención destaca sin intentarlo. El atractivo no está en hacer más, sino en necesitar menos. Y esa lección solo se aprende cuando has dejado de huir del silencio. Por eso, la soledad no te vuelve pasivo, te vuelve magnético. No te desconecta, te alinea. No te apaga, te centra. Cuando un hombre deja de perseguir, no pierde oportunidades, filtra las correctas. Y cuando actúa, lo hace desde elección, no desde miedo. Esa energía tranquila, firme y autosuficiente es la que despierta atracción genuina, porque no intenta tomar nada de nadie. Simplemente invita. Y quien invita desde la plenitud no necesita correr detrás de nada, porque lo que es auténtico termina acercándose por sí solo. Lección 6. La soledad redefine tu propósito y eleva tu atractivo a largo plazo. Cuando un hombre se queda solo el tiempo suficiente, algo inevitable ocurre, las distracciones caen. Ya no hay ruido social constante, ni expectativas ajenas empujando decisiones, ni comparaciones permanentes dictando el rumbo. En ese silencio aparece una pregunta que muchos evitan durante años: ¿para qué estoy aquí? La soledad no da respuestas inmediatas, pero crea el espacio para que surjan las correctas. Y un hombre con dirección, aunque aún esté construyendo el camino, resulta profundamente atractivo porque transmite sentido. No va a la deriva. Avanza con intención. El propósito no nace de la motivación externa, nace del compromiso interno. En soledad, un hombre descubre que actividades lo fortalecen, que ideas lo encienden y que metas lo vacían. Empieza a distinguir entre deseos heredados y objetivos propios. Esa claridad redefine su energía diaria. Ya no se mueve solo por impulso o recompensa inmediata, sino por coherencia con algo más grande que él. Y cuando un hombre vive alineado con un propósito, su presencia cambia. Habla distinto, decide distinto, se relaciona distinto. No porque actúe, sino porque sabe hacia dónde va. Desde la psicología profunda, el propósito actúa como un eje regulador emocional. Un hombre con propósito tolera mejor la frustración, el rechazo y la incertidumbre, porque entiende que son parte del proceso. No se desmorona ante obstáculos menores ni busca escapes constantes. Esa resiliencia tranquila se percibe como fortaleza. No es arrogancia, es estabilidad. Y la estabilidad emocional es una de las cualidades más deseadas a largo plazo, aunque pocas veces se verbalice. Las personas no buscan perfección, buscan consistencia. La soledad también elimina una trampa común: vivir para impresionar. Cuando un hombre se compromete con su propósito, deja de actuar para ser visto. Empieza a construir incluso cuando nadie observa. Esa ética silenciosa genera una confianza interna que no depende del reconocimiento inmediato. Y curiosamente, cuanto menos intenta demostrar, más evidente se vuelve su valor. Porque el esfuerzo constante, sostenido y discreto deja huella. El atractivo que nace del propósito no grita, no seduce rápido, pero permanece. Desde una mirada estoica, el propósito es una forma de libertad. No dependes del ánimo del entorno ni de la validación ajena para avanzar. Haces lo que debes hacer porque es correcto para ti, no porque sea popular. Esa independencia de criterio es rara, y lo raro siempre atrae. Un hombre con propósito no necesita convencer a otros de su camino, su constancia lo hace por él. Y esa firmeza, sostenida en el tiempo, genera respeto, admiración y una atracción que no se desvanece con facilidad. Por eso, la soledad no es una etapa vacía, es un laboratorio interno. Ahí se prueba tu disciplina, tu paciencia y tu compromiso contigo mismo. Cuando sales de ella con un propósito más claro, no solo eres más atractivo, eres más íntegro. Ya no buscas conexiones para escapar de ti, sino para compartir lo que estás construyendo. Y ese cambio lo transforma todo. Porque el hombre que sabe a dónde va, no necesita perseguir, no necesita explicar demasiado, no necesita prometer. Su dirección habla por él. Y eso, a largo plazo, es una de las formas más poderosas de atracción que existen. La soledad no te quita valor, te lo revela. Si has llegado hasta aquí, quiero que entiendas algo con total claridad. La soledad que estás viviendo no es un castigo, es una transición. No es una señal de que algo esté mal contigo, es una señal de que algo dentro de ti está cambiando. Muchos huyen de este punto porque incomoda,
porque obliga a mirarse sin distracciones. Pero los hombres que atraviesan esta etapa con conciencia no salen vacíos, salen definidos. Salen con más criterio, más calma y más dirección. Y eso, aunque hoy no lo veas, es una ventaja silenciosa. En un mundo donde la mayoría busca escapar del silencio, quien aprende a habitarlo desarrolla una fuerza distinta. No una fuerza ruidosa, sino una que se siente. La soledad te quita las máscaras, pero te devuelve la esencia. Te enfrenta a tus miedos, pero también a tu potencial. Y cuando un hombre deja de huir de sí mismo, deja de necesitar perseguir afuera lo que ya está construyendo dentro. Ese es el punto exacto donde la atracción deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez aún dudes, aún te cuestiones, aún sientas que vas más lento que otros. Pero la profundidad nunca es rápida. Lo sólido nunca se construye con prisa. Si estás pasando por una etapa de soledad, no la desperdicies intentando llenarla de ruido. Úsala para ordenarte, para fortalecerte, para definir quién eres y qué tipo de vida estás dispuesto a sostener. Porque el hombre que se conoce no se traiciona. Y el hombre que no se traiciona, irradia una seguridad que no se puede fingir. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Estás viviendo una etapa de soledad consciente? ¿Sientes que este proceso te está cambiando por dentro, aunque aún no se note por fuera? Te leo en los comentarios. De verdad. Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo y aún no tienen las palabras para expresarlo. Aquí no se trata de aparentar fortaleza, sino de construirla con honestidad. Si este video te aportó claridad, perspectiva o simplemente te hizo sentir acompañado en tu proceso, te invito a darle like. Eso le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y permite que llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal si quieres seguir profundizando en estos temas: fortaleza interior, psicología masculina, disciplina, propósito y atracción desde la coherencia, no desde la actuación. Aquí no hablamos de fórmulas rápidas, hablamos de transformación real. Y si conoces a alguien que esté atravesando una etapa de soledad, confusión o reconstrucción personal, comparte este video con él. A veces, un solo mensaje en el momento correcto puede marcar una diferencia enorme. Recuerda esto: la soledad no te hace menos valioso, te hace más consciente. Y un hombre consciente, tarde o temprano, se convierte en un hombre imposible de ignorar. Nos vemos en el próximo video.